¿están aumentando hoy los casos de bullying? Es una realidad, es lo que está ocurriendo a día de hoy en los centros educativos, en la sociedad en general. Están aumentando debido a muchísimas consecuencias. Unas de las más graves, de las más impactantes, pues las vemos a diario en las noticias, en los telediarios, y la tenemos que abordar entre todos, sobre todo pues los adultos. ¿Por qué pasa esto? El acoso he dicho que se basa en 3 condiciones. La primera de ellas sería la intencionalidad, es decir, una intención de hacer daño. La segunda de las condiciones sería la continuidad, la recurrencia, que se dé de una manera prolongada en el tiempo. Y la última de las 3 condiciones sería la intervención tiene que ser multidimensional. Tenemos que estar todos presentes en esta intervención. Cuando hablo de todos, me refiero a los propios alumnos, tanto víctima como agresor, como todos aquellos que pueden observarlo o que están presentes. Hablo del profesorado, hablo de las familias y en casos graves, pues hablo de agentes externos, pues como ya podría ser, por ejemplo, la Policía Nacional. ¿Cómo puedo yo identificar estas señales de una manera temprana en un niño o adolescente? ¿A qué edad le doy el teléfono a mí? ¿Cómo demuestro yo que mi hijo está teniendo ciberacoso? ¿Qué es lo que tengo que hacer en esas primeras 24 o 48 horas desde que yo me entero? Vemos noticias a día de hoy desgarradoras que es lógico que nos preocupen. Lo más importante para mí, insisto, es... Seres Mortales es un podcast que da voz a la mayoría de la población. Gente corriente contando su día a día, reflexiones de cómo la gente logra sus objetivos. Seres Mortales es tensión, responsabilidades, concentración y felicidad. La realidad que no nos enseñan. Seres Mortales es gente contando su historia. Teresa, ¿están aumentando hoy los casos de bullying? Es una realidad, es lo que está ocurriendo a día de hoy en los centros educativos, en los colegios, en la sociedad en general. Están aumentando debido a muchísimas consecuencias y la verdad que algunas de las más graves, de las más impactantes, pues todos lo sabemos, las vemos a diario en las noticias, en los telediarios y es una realidad que tenemos que tener muy presente, estar muy pendientes y la tenemos que abordar entre todos, sobre todo pues los adultos al fin y al cabo. ¿Por qué pasa esto? Pues ocurre por es un campo que es algo multifactorial, son diversas causas. Ocurre la primera de ellas porque estamos más concienciados y estamos todos mucho más pendientes de lo que pueda ocurrir a nuestros chicos y chicas más pequeños, más jóvenes. Por las redes sociales, creo que es una evidencia, no solo redes sociales, sino también la tecnología y bueno, pues un poco por cómo la sociedad está enfocando determinados conflictos y determinadas cositas. Claro, es un tema muy complicado, ¿no? Y por eso estamos aquí precisamente. A lo que a mí me gustaría hacer referencia primero es entender qué es el bullying, porque no es lo mismo tener un conflicto, acoso escolar o bullying. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar estos 3 conceptos? Pues de aquí creo que es la base un poco de todo, porque al final tendemos, pues la gente tiende a llamar acoso escolar a día de hoy un poquito a todo, o bullying ahora mismo es todo. Entonces, entender la diferencia de estos diferentes términos es lo más importante. Al final, un conflicto es algo que se puede dar no únicamente en niños, sino también pues, en adultos. Cualquier malentendido, cualquier roce que pueda surgir, eso es un conflicto. Luego, por otro lado, tendríamos un conflicto escolar, un maltrato escolar, que pues es un conflicto en el ámbito educativo, en el ámbito de niños y de jóvenes. Pero, ¿cuáles son las 3 claves del acoso escolar y del bullying? Pues son 3 características o 3 condiciones que tienen que darse sí o sí, que son la recurrencia, la intencionalidad y que haya una desigualdad de roles o de poderes. Sí, muchas veces tendemos como a decir, hay un conflicto, está ocurriendo bullying, ¿no? Es importante saber lo que es el bullying para luego poder pues, abordarlo Efectivamente, correctamente. y ya las cosas al final les tenemos que dar un abordaje en función de lo que son, pues un conflicto quizás o un maltrato o un conflicto escolar se puede resolver a través de la mediación, del diálogo, etcétera, de una manera
manera más sencilla. El acoso escolar es lo que ya requiere una intervención a gran escala, por así decirlo. El objetivo del episodio de hoy es que tú, como psicóloga y orientadora y profesional, llevas muchos años de experiencia también, pues entender todos estos conceptos, ¿no? Para dar a padres, educadores, docentes, quien sea, ¿no? Esas herramientas para poder detectar estas situaciones que pueden desencadenar luego, ¿no? en situaciones más complicadas. ¿Cómo puedo yo identificar estas señales un poco invisibles al principio de una manera temprana en un niño o adolescente? Me ha gustado que digas las señales así un poco más invisibles porque la realidad es que ahí el acoso escolar se puede observar a través de muchísimas cosas. No todas estas cosas, no todas estas señales son acoso escolar, pero bueno, sí que si estamos empezando a sospechar es muy importante fijarnos. Tenemos por un lado estas señales más visibles y luego están las invisibles. Las visibles pues las podemos ver todos. Al final un moratón, un roce, una ropa rota, la mochila rota, falta de material escolar. Estas pequeñas cosas pues todos las vemos y puede ser una señal de alarma. Pero las que nos importan, sobre todo en cualquier momento de sospecha, son esas que no se pueden ver a simple vista. Pues como podría ser en diferentes planos, pues en un plano académico, un alumno o alumna muy participativo que de repente está pues más retraído, que no participa, un descenso en sus notas académicas, en sus amistades, en el recreo está más solo, no quiere salir al patio, pues cositas así, que esto sería sobre todo para el plano del profesorado, lo que nosotros como docentes podemos ver en casa, que es también una de las de las características o de los ámbitos más importantes y de donde la intervención tiene que nacer, que sería en casa, observar pues, si ha sido un alumno o una alumna que tiene unos hobbies, unos intereses, unas actividades que suele hacer que de repente no le apetece. Alguien que ha sido muy presumido y de repente pues ya no le apetece ser tan presumido, no le apetece ir al colegio, incluso ya verbalizaciones más claras de que no quiere ir al colegio pues con cualquier excusa, pues que me encuentro mal, que tengo fiebre, que me duele la tripa. Cambios de humor, estar más arisco de lo normal, más irritable, pues todas estas pequeñas cosas, como digo, no... es una causa-efecto, si te pasa esto no estás recibiendo acoso, pero bueno, si estás sospechando de que le puede ocurrir algo o son cambios muy marcados en un patrón de conducta de cómo es esta persona, una personalidad y de repente hay un cambio muy marcado, pues bueno, son ya indicios de empezar a sospechar. Yo tenía muchas ganas de este episodio porque yo también soy profesor, ¿no? Llevo ya varios años de experiencia también y creo también que algo muy importante no es la comunicación entre familias, docentes y todo, ¿no? Quiero decir que al final una situación de acoso escolar, todo el mundo tiene que estar un poco alerta de si ocurre y todo el mundo debería poder o saber hacer algo, ¿no? Cuando la detecta. Efectivamente, como comentaba antes, esta intervención en este caso, y creo que en la gran mayoría, pero en este caso sobre todo porque estamos hablando principalmente de menores, la intervención tiene que ser multidimensional. Tenemos que estar todos presentes en esta intervención. Cuando hablo de todos, me refiero a los propios alumnos, tanto víctima como agresor, como todos aquellos que pueden observarlo o que están presentes. Hablo del profesorado, hablo de las familias y en casos graves pues hablo de agentes externos, pues como ya podría ser por ejemplo la Policía Nacional o alguna cosita para casos que ya trascienden un poco estas tres dimensiones. La forma más acertada para intervenir, bueno, pues no existe, entre comillas, no sabemos si hacemos esto ya se va a solucionar todo, pues esto no lo tenemos, pero sí que a través de esta coordinación entre todos estos miembros es cuando vamos a conseguir que esta intervención sea más positiva o que sea más eficaz. Algo que trato mucho en redes sociales y cuando hablo con otras personas y con familias es que los centros educativos siempre están para ayudarles. Yo comprendo perfectamente que para un padre, una familia, su hijo es lo primero y es que es así, como para un profesor, sus chicos de su clase pues son lo primero. ¿Qué ocurre? Que en los centros educativos son muchos alumnos. Entonces, evidentemente una situación grave la vamos a atender desde un primer momento, pero los padres
cuando tienen un miedo o tienen una inquietud, a veces tienden a echar culpas hacia el centro educativo, hacia los profes, o que no se hace o que no tal. Yo siempre, siempre, siempre lo que les intento transmitir, tanto a los padres como a los chicos, es que confíen. En el momento en el que hay una situación que ya hemos detectado, lo más importante es trabajar de manera coordinada. Entonces, sé que son momentos de tensión, evidentemente, pero lo más importante es trabajar entre ambos, junto con los chicos también, trabajar todos juntos para intentar solventarlo de la mejor manera posible. Lo más importante para mí, insisto, es el diálogo, la comunicación y esa confianza entre todos los miembros, porque al final hay un niño o una niña que está sufriendo y que nadie quiere que sufra, y que en ningún caso un colegio, un centro educativo, me da igual dirección, un profesor, orientación, me da igual la persona que sea, jamás va a querer que este niño esté sufriendo. Lo que va a querer es ayudarle. Me parece un punto súper interesante y súper importante, porque yo, por ejemplo, en 9 años que llevo dando clase, nunca me he encontrado con un profesor o alguien dentro de un centro educativo que pase de un tema así, ¿sabes? Efectivamente. Es una situación complicada y, como tú dices, de tensión, y que da lugar a muchos pensamientos, y que ojalá se pudiera solucionar en un día o en horas, en llamadas, en un correo, etcétera, etcétera, pero es una situación, ¿no?, que requiere un Compleja. proceso, lo que vamos a comentar luego y un poco explicar también, pero no es algo que se pueda solucionar de la noche a la mañana, ¿no? Entonces es muy importante esa confianza en los profesores y en todos los trabajadores del centro educativo, porque todo el mundo quiere lo mejor para esa persona, ¿no? Sea un alumno, sea un profesor el que esté sufriendo, sea quien sea que está dentro del centro educativo, ¿no? Exacto. No hay nadie que mire para otro lado en algo tan importante, porque además, si trabajas dentro de un centro educativo es porque te gusta un poco el día a día del centro educativo, ¿no? Yo siempre he dicho que me imagino un poco dura la vida de un profesor que no le gusta ser profesor. Sí. Porque una cosa es estar en una oficina sentado con un ordenador, ¿no? Y qué aburrimiento, Sí. no me gusta este trabajo, pero otra cosa es estar en una clase con 25 o 30 alumnos, 25 o 30 problemas diferentes que Situaciones. pueden surgir, Exacto. y tratar con ellas día tras día, con ruido, etcétera, etcétera. Exacto. O sea que normalmente el profesorado que está en un centro educativo va a querer tratar esa situación y solucionarlo lo antes posible. Efectivamente. Y al final ya no es que quiera, sino también pues que es que debe. O sea, Claro, es totalmente. una obligación como docentes. Y lo que comentas, pues sí, algo positivo tengo también, aparte de la divulgación acerca de psicología, es que puedo hablar también de un centro educativo desde dentro, que muchas veces se piensa que un colegio es el mundo de Yupi, que pues lo que decía, cada uno mira por sus hijos, como es lógico y normal, pero al final lo que dices son muchísimas situaciones, son muchísimas familias, situaciones más complejas, menos complejas, entonces al final es algo muy vocacional y que a veces está un poco estigmatizado la labor del docente, pero yo siempre animo a intentar estar en una clase un día entero, una jornada, atendiendo a todas las características, a todas las personalidades y a todas las cosas que pasan, que ya no es únicamente lo académico, que es pues esto que estábamos hablando, un caso de acoso, una rabieta, lo que sea, Lo académico cualquier es lo fácil, situación. lo académico es lo fácil, Exacto. por así decirlo. Al final Efectivamente. tú te encuentras con una realidad, ¿no?, de Sí, que sí, tienes sí. 25 personas dentro y que tienen sus Cada situaciones, sus uno problemas, sus contextos, etcétera, etcétera, ¿no? Exacto. Yo, cuando muchas veces se habla de IA y de futuro y así, y los robots van a enseñar todo, no sé qué, yo siempre No. le digo a los alumnos, y si te caes en el recreo, un Imposible. robot te va a curar. Simplemente eso. Sí. O te va a dar un abrazo, o te va a dar que un a abrazo, veces etcétera, etcétera, ¿no? son cosas más sencillas muchas veces. Es que es una tontería, pero es que lo académico al final es lo más sencillo, por así Sí, decirlo. exacto. Yo dentro de mi campo, que es el campo de la orientación, si hay algo que me puede pesar, yo tengo la suerte de que me encanta, que es un trabajo que me gusta muchísimo, y lo que más me puede pesar a mí es que sé que todos los alumnos y alumnas en algún momento me pueden necesitar y yo no los puedo atender a todos. Porque cada uno tiene su historia, cada uno tiene sus circunstancias y, pues bueno, la realidad es que una sola persona no puede atender a todos ellos en el contexto, bueno, pues de un centro educativo, etcétera. Entonces, al final es algo que los profes, comunidad educativa, estamos a mil cosas y ya no hablo únicamente por mí, sino porque veo a mis compañeros y compañeras
que creo que es la realidad que a un profesor más le pesa. El a veces no poder cubrir todas esas necesidades que tienen nuestros chicos. Me gusta que hayas sacado este tema porque Sí. te quería preguntar cómo de Ujú. importante tú crees que es, ¿no? El factor, Sí, el rol de una psicóloga o un sí, psicólogo en un centro pues educativo. yo para mí es fundamental, que te voy a decir, para mí es algo muy desconocido, muy invisible, pero que para mí está un poco en la base de todo. En la base de todo, te estoy hablando sobre todo emocionalmente. Ujú. Los profesores, pues tengo la suerte de que confían en mí, acuden a mí en muchas ocasiones pues en busca de ayuda, de consejo o de desahogo simplemente. Tengo la suerte de que muchos alumnos también, que eso es algo complejo porque Ujú. no todo el mundo antes, igual hace unos años, cuando nosotros íbamos al colegio, el que iba al orientador o al psicólogo era un poco el bicho raro o era algo como un poco un estigma que se llevaba, pero ahora yo tengo la suerte de que es algo que hemos conseguido entre todos un poquito normalizar. Y luego también pues que las familias acudan a ti pues muchas veces en situaciones desesperadas, que no saben qué hacer, en busca de consejo, pues es algo para mí muy positivo. ¿Qué ocurre? Que el tema de la orientación educativa combina intervención en pequeña escala, porque al final en un colegio no somos un gabinete de psicología, ni podemos hacer terapia, ni hacemos intervenciones de gran escala. ¿Qué ocurre? A mí lo que más me gusta es la intervención, pues el estar con los chavales, que me cuenten, poderles aconsejar, o con profes o con familias. Pero no es únicamente intervención, sino que también hay mucha burocracia en el tema, en el mundo de la orientación, pues muchos registros, mucha detección de necesidades, muchísimas cosas que te quitan mucho tiempo. Entonces, pues es complicado a veces, sobre todo en coles grandes, compaginar. Por eso yo comento que lo que más me pesa a mí, en mi caso, es el no poder llegar a hablar con todos cuando me lo piden. Porque yo hablo con ellos, acabaré hablando con ellos en algún momento, pero igual ha pasado tiempo desde que ellos me lo han demandado hasta que yo he podido hablar. Claro, para eso hay una solución, ¿no? Lo que pasa es que se está normalizando todo esto un poco más cada Sí. día y cada año mejora, ¿no? Pero claro, para ello hay una solución que sería contratar a más gente de tu perfil y Efectivamente. que estuviera en el centro educativo trabajando y que fuerais un Sí, equipo, ¿no? sí. Yo tengo la suerte, y hablo por mi centro porque no es lo habitual, que somos un departamento. Mm. Entonces sí que cuento con más compañeros. Es cierto que yo estoy sola de orientadora, pero cuento con compañeros que se encargan de otras cosas. Hablando un poco de manera genérica, en Aragón, el ratio de orientadores por centro son uno cada 250 alumnos. Wow. Creo que no se cumple en ningún colegio, instituto, porque eso supone, pues por lo menos 2 en secundaria, en la mayoría, hablo un poco Y ya es sin uno por cifras. cada Y ahora 250, ¿eh? normalmente hay suele haber uno en infantil primaria y uno en secundaria, normalmente. Pero aún así no cumple No, es que la situación ideal sería que hubiera uno por cada clase. Si Sí, te sí, hombre, pones. eso sí nos Quiero decir, ponemos, sí, sí, efectivamente, porque al final es muy complicado también conocerlos a todos. Y es difícil, pues yo cuando hablo con los profesores, pues los profesores conocen y tutores conocen perfectamente a sus alumnos. Saben todo, cuando está engañando, cuando está bien, con cuando una está cara, mal, con cuando una le ha pasado sonrisa. algo, todo. Saben absolutamente todo, claro. Yo no llego a ese nivel. Entonces, mi labor también, o la forma que yo tengo de llevar la orientación es hablando mucho con los profesores, porque son ellos los que, los que conocen, conviven, tratan con los chavales y son los que más información me pueden aportar sobre ellos. Claro, claro. Hmm. Lo bueno es que hoy en día, ¿no? Parece ser que pues, nos hemos dado cuenta, después de muchos años, que la educación emocional pues, Es importante. es muy importante y, como tú has dicho antes, es un poco la base de todo, ¿no? Entonces, ojalá de aquí a unos años no ya normalizar, sino indagar y mejorar las condiciones de todos, ¿no? Porque contratación de más orientadores, psicólogos en centros educativos solo puede dar a una mejor situación y un mejor desarrollo de todos esos alumnos, Sí, ¿no? sí, 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 desde luego. Sí que es cierto que en los coles poquito a poco se van introduciendo cosas de inteligencia emocional, de, pues bueno, de temas de gestión también, de frustraciones, estas cositas, poco a poco se van introduciendo. El paso es cierto que no puede ser muy abrupto porque al final también
estamos hablando de niños. Entonces es complejo determinados temas trabajarlos con ellos. Entonces tiene que ser desde pequeñitos, de una manera muy progresiva, pues poco a poco, pues eso, pues las emociones. Luego, de más mayores, pues esa gestión un poco del estrés, de los nervios a la hora de hacer exámenes, pues poco a poco introduciéndolo, que yo sé que ya se hace pues a través de charlas, que al final es lo más sencillo, porque al final somos un centro educativo, insisto, pues a través de charlas, de talleres, de actividades, de dinámicas, pues con pequeñas cosas sí que se va introduciendo. Entonces es algo muy, muy positivo. Muy interesante todo. Volviendo un poco al tema de detección del bullying que estábamos hablando, ¿vale? O de un acoso escolar. Es curioso que se habla siempre de estas señales que comentábamos invisibles que puede sufrir o puede estar pasando por ellas un alumno, ¿no? Pero pocas veces hablamos de cómo puedo yo detectar si mi hijo o mi hija puede ser el agresor en este caso. ¿Me explico? Entonces, ¿hay algunas señales que yo pueda ver en alumnos también, adolescentes, niños de primaria, que me den pistas de, uy, este comportamiento igual se sale fuera de lo normal, igual otra persona lo está pasando mal debido a esto, ¿no? Este es un terreno complicadillo, porque no voy a hacer tampoco ninguna afirmación contundente, pero muchas veces los alumnos que suelen ser acosadores han podido ver o han podido presenciar conductas un poco de este acoso. Y al final, sobre todo cuando son niños muy pequeñitos, la conducta se aprende y muchas veces la conducta se imita y se observa. Entonces, es complicado, creo que es más complicado con las familias de los acosadores hablar de este tema que con las familias de las víctimas, porque muchas veces cuesta reconocer que tu hijo o tu hija está siendo pues, un acosador. Al final, formas de poder ver esto es complejo. Es complicado porque la mayoría de las veces te lo van a negar, porque es lógico. Maneras de poderlo detectar, pues sobre todo primero en el colegio, que si te dan algún tipo de información de que tu hijo o hija está haciendo algo a otros niños, pues tienes que confiar, o sea, y tienes que creer en lo que ellos te están diciendo y poner algún tipo de medidas en casa, que ahora tendemos a justificar un poquito demasiado cada acción que hace nuestro hijo, cada cosa que hace tendemos a justificarla, pero claro, cuando hablamos de acoso no estamos hablando de falsificar una nota de un examen, estamos hablando de que hay víctimas, de que hay personas que lo están pasando mal y que pues esto tiene que terminar. La manera de terminar, lo que hablaba antes, es algo multidimensional, tenemos que estar todos ahí presentes y la familia para mí es lo más importante. En un colegio se puede sancionar, se puede proponer hacer una expulsión, se puede proponer pues, un castigo, se puede proponer X cosas, pero esa educación, ese respeto, esa manera de tratar a los otros también viene de casa y es en casa donde tiene que haber pues, una serie de límites, una serie de castigos, una serie de, bueno, pues de conductas para que vean que eso no se puede hacer. El tema de detectarlo es complicado. O sea, no te puedo decir, pues si de repente está haciendo tal, pues bueno, pues simplemente quizás ver cómo trata a sus propios compañeros, a sus propios amigos, qué nos dicen en las tutorías, qué nos dicen las madres, que a veces cuando nos dicen algo que no queremos escuchar, tendemos un poco a pasarlo por alto. Sí, llevar un poco un seguimiento, ¿no? De que si a mí me están comunicando desde el colegio que mi hijo ha hecho X y Z en un periodo prolongado de tiempo, pues decir, uy, igual pasa algo más, ¿no? Claro, que quizás se empieza comentando de una manera más light, porque no es agradable ni para quien lo escucha ni para quien lo tiene que decir, que eso muchas veces se olvida. A mí no me parece nada agradable tenerle que decir a una familia que su hijo o su hija está acosando a otros niños. Entonces, y aparte, la palabra acoso es fuerte. Entonces, primero hay que observar qué es lo que está ocurriendo, pero si varias veces o varias personas ya te han comunicado, pues ha estado castigado porque ha hecho no sé qué, pues hoy ha cogido y le ha quitado el almuerzo a fulanito, pues ya dices, uy, ¿qué está pasando con mi hijo? ¿Por qué se porta así? Dos cosas de todo lo que has dicho, ¿vale? Muy, muy interesantes, que creo que son muy importantes. La primera, lo que acabas de decir, es que la palabra acoso es una palabra, son palabras mayores, quiero decir que aquí estamos tratando estos temas y vamos a explicarlo y a darle visibilidad y todo, pero que conste también que es una situación de fuerza mayor, que es una situación
que requiere, ¿no?, todo lo que hemos explicado, que lo que es el acoso, Ujú. etcétera, etcétera, ¿vale? Y lo segundo, que me parece súper importante también, es lo que has comentado del tema de justificar por parte de las familias algunos de los comportamientos que hacen sus hijos. Yo soy profesor también y, como te he dicho antes, y lo que veo mucho hoy en día es que a veces algunas familias tratan de justificar los comportamientos que hacen sus hijos, pero es importante recalcar que el comportamiento que tiene tu hijo en el colegio o la acción que haga tu hijo en el Ujú. colegio no es culpa tuya, no es culpa del padre. Por Ujú. mucho que se le esté dando una buena educación, por mucho que se le estén ofreciendo todas las herramientas Ujú. para que su hijo se eduque en valores y sea incluso una buena persona, si se mete un día en un problema, no es culpa de los padres. Y no es culpa tampoco, porque yo entiendo que como padre, si yo me estoy partiendo el culo de Ujú. que ofrecerle a mi hijo la mejor educación posible, incluso, pues eso, educarle Ujú. emocionalmente, exponerle a situaciones que pueden pasar, etcétera, etcétera, y luego mi hijo la lía en el colegio, puedo, mi reacción, mi reacción puede ser, no, mi hijo no ha hecho esto, o no creo que sea así, o Ujú. seguro que no es tan grave, etcétera, etcétera, ¿no? Ujú. Pero no tiene nada que ver, porque es otra persona. O sea, no es que el padre madre lo estén haciendo mal. O sea, tú lo Ujú. puedes estar haciendo perfectamente, puedes estar ofreciendo todas las herramientas a tu hijo y que un día, por presión social, por situaciones de contexto que sean en el colegio, etcétera, etcétera, se meta en un problema y no pasa Ujú. absolutamente nada, porque es parte del aprendizaje y parte de la convivencia del centro. O sea, va a haber problemas, pasan muchas horas ahí. Entonces, es muy importante recalcar esto, que como padres, voy a hablar en primera persona porque me gustaría ser padre, ¿no?, algún día, pero no tendríamos que sentir como que hemos fracasado, ¿no? O que es nuestra Ujú. culpa si nuestro hijo se ha metido en un problema. Sí, es exacto. Que al final el tema de esta sobrejustificación, sobreprotección, también es a raíz del desconocimiento o de querer las cosas que salgan perfecto. Yo me esfuerzo, yo lo hago todo lo posible, pero pues también puede salir mal. O sea, o puede no actuar como tú esperas que actúe en función de lo que tú le has enseñado. Esto es la vida. O sea, esto al Así es. final es la vida y un niño o una niña tiene que aprender. O sea, tiene que tener conflictos para saber desenvolverse en estos conflictos. Tiene que aburrirse para aprender a imaginar cosas. Tiene que fracasar en los estudios para ponerse las pilas. Entonces, cuando justificamos cosas que nosotros no llegamos a comprender porque pues, consideramos que lo estamos haciendo bien, y lo justificamos, lo sobrejustificamos esto, al final al que le hacemos un flaco favor es a nuestro hijo o a Mm. nuestra hija, porque tiene que aprender. Igual que tú has aprendido en tu momento y posiblemente, estamos hablando de generaciones más mayores, posiblemente en tu casa no te justificaran nada. O sea, la razón la tenían los profesores y punto, sobre todo antes, Ujú. en generaciones anteriores. Tú ya lo has aprendido, pero porque te han dejado aprender. Entonces tú tienes, pues sí, efectivamente que dar tus herramientas, dar estrategias, dar apoyo, dar comunicación a tus hijos, pero también les tienes que dejar un poco que ellos descubran sus propias herramientas, sus propias emociones y a tolerar también pues su frustración y, pues esas emociones más desagradables que todos tenemos, Mm. porque si no les dejamos aprender nos vamos a encontrar luego pues con problemas más importantes y a mayor escala porque son más mayores y han crecido ya, Mm. El mayor aprendizaje es la experiencia. efectivamente. Entonces, si eso lo viven y lo sienten y sintiéndolo y viviéndolo es como van a reflexionar y se van a dar cuenta de que la próxima vez pues igual no tienen que actuar así. Pero si Exacto, eso se justifica, eso le da pie a que esa situación vuelva a ocurrir, ¿no? exacto. Me parece muy interesante. ¿Qué es lo que tengo que hacer, ¿vale? Si yo detecto que hay una situación de Ujú. acoso escolar, ¿cuáles son los pasos que tendría que seguir? Vale. Respecto al acoso, que antes lo he mencionado un poquito como unas pinceladas, pero sí que me parece de las cosas más importantes el hablar de acoso escolar cuando verdaderamente hay un acoso escolar. El acoso he dicho que se basa en tres condiciones, que la primera de ellas sería la intencionalidad, es decir, una intención de hacer daño, no un conflicto puntual en el que
le haces la zancadilla a una persona sin querer, ¿vale? O sea, tiene que haber una intención de que le quiero hacer daño a esta persona. La segunda de las condiciones sería la continuidad, la recurrencia, que se dé de una manera prolongada en el tiempo. Lo mismo, pues no un conflicto puntual en el patio, sino que esto ocurra en determinadas, o sea, en varias ocasiones, muchos días, muy seguido, etc. Y la última de las 3 condiciones sería la desigualdad de poder. Una pelea entre 2 compañeros que son amigos y han discutido, por ejemplo, por el fútbol, me invento en el recreo, pues bueno, hay una igualdad de poder, son 2 amigos del mismo grupo, pues bueno, no hay ninguno que sea más vulnerable a otro, o puede serlo, pero en una escala muy pequeñita. Tiene que ser una desigualdad real, una desigualdad en la cual uno, que vamos a llamar acosador, sí que sea superior en cuanto a poder a la víctima, que es una persona más vulnerable. Entonces, ¿qué ocurre? Que estas 3 condiciones son las que determinan si hay un acoso escolar o simplemente pues, es un conflicto. ¿Cuál es el peligro de esto? Que ahora muchas veces llamamos acoso a cosas que no lo son. Entonces es cuando se crean a veces estos malentendidos o discrepancias entre familias y colegios. Es que no se está haciendo nada, es que no habéis hecho nada, es que no tal. Pues es que igual no ha sido algo continuado en el tiempo, igual es una cosita puntual y que aquí no hemos observado más. Entonces aquí es donde tenemos que tener un poco de cuidado y estar siempre muy observando todo lo que ocurre y observando si verdaderamente es acoso o es un conflicto más puntual. De maneras de actuar en cuanto a un acoso escolar, como he insistido muchas veces, tenemos que actuar todos. Tienen que actuar los niños, la víctima en este caso tiene que contarlo, tiene que informarnos, querer dejarse también ayudar. Los testigos, las personas que observan, que lo ven, pues lo mismo, porque al final ya no es quedar de chivato, ya no es quedar de nada, sino ayudar a otra persona. O sea, callarse no hace nada, no resuelve nada. Yo le digo a mis alumnos que cuando dices que no me quiero chivar, digo, si yo voy a mi casa, me encuentro mi casa vacía porque me han robado, no me voy a quedar sentado diciendo, no me voy a chillar por si les pillan, ¿no? Lo primero que hago es llamar a la policía y contar lo que me ha pasado. Y pedir ayuda. Entonces, eso es. Y pedir totalmente. ayuda, exacto. Me viene muy bien este ejemplo que has puesto, porque algo que yo suelo decir también en cuanto a estas discrepancias que saltan a veces entre familias y colegios, el colegio siempre va a tener la voluntad de ayudar. Pero ¿qué ocurre? Por ejemplo, si yo estoy por la calle, me roban, el policía no lo ha visto y no le multa a la otra persona. ¿Es culpa del policía o del que me ha robado? Qué bueno, ¿eh? Pues yo entiendo que es culpa del que me ha robado, no del policía que no estaba. Si en este mismo ejemplo, si esta persona me roba, el policía lo detiene, lo mete al calabozo, pues no sé, una noche, no sé cómo, y luego sale y me vuelve a robar, pues entiendo que sigue siendo la culpa del que me está robando. Entonces, es un ejemplo muy bueno para entender que la voluntad de este policía, que en este caso podemos ser los profesores o las personas del centro educativo, tenemos la voluntad de ayudar. Lo que pasa que no siempre lo vemos o no siempre nuestras medidas funcionan con el acosador. Por eso es importantísimo que las familias participen en esto. Entonces, la familia de un acosador tiene que castigar al acosador. La familia de la víctima tiene que hablar con la víctima, tiene que intentar crear ese vínculo de confianza como para que si me vuelve a hacer algo me lo cuente. Entonces, de ahí lo más fundamental es la coordinación. ¿Qué podemos hacer cuando ocurre esto? Coordinarnos. Lo primero de todo, coordinarnos, hablar con todos, hablar entre todos y ver qué es lo que está ocurriendo ahí. Claro, este tema del acoso, ¿no? Antes acababa en el colegio y ya estaba. No ocurría por las tardes, no ocurría por las noches, no ocurría antes de ir al colegio por las mañanas, ¿no? Con todo esto de las redes sociales, el WhatsApp, todos estos medios que tenemos ahora, existe ahora lo que llamamos ciberbullying, ¿no? Pero al igual que antes, es muy importante también entender qué es el ciberbullying. Entonces, ¿qué es el ciberbullying?
A mí esta es una de las cosas que personalmente más miedo me da, porque, por lo que comentas, porque antes el acoso escolar se quedaba en las aulas, pero es que ahora te sigue hasta tu casa. O sea, tú antes tenías un lugar seguro, un espacio seguro donde, pues bueno, en el cole se han metido conmigo, pero llego a mi casa y estoy tranquilo, estoy bien, bueno, o estoy triste por lo que ocurre, pero aquí me refugio, pero es que ahora ya no, o sea, ahora ya trasciende. El ciberacoso al final es igual que el acoso escolar, con estas mismas 3 características que hemos comentado y que son tan importantes, pero trasladado a un contexto pues, cibernético, de redes, de videojuegos y de todas estas cositas. Es muy peligroso y es incluso más dañino que el acoso físico, porque al final el ciberacoso, perdón, lo que hace es ya daño en terrenos más emocionales y más personales. No es simplemente unos golpes o un empujón o cosas más físicas, sino que ya se mete también en lo psicológico, porque ya suelen ser insultos, suelen ser amenazas, suplantación de identidad. Ahora con el tema que lo hemos hablado de la inteligencia artificial, pues incluso fotos o cosas pues, desagradables, entonces ya juega en terrenos emocionales y no solamente físicos. Por eso me parece mucho más peligroso y también por parte de los agresores. También juegan con el anonimato, que es mucho más sencillo criticar o meterse con alguien cuando no saben que eres tú. Entonces, el tema de las redes a mí me parece un terreno muy complicado y muy peligroso. Es muy complicado, ¿eh? Esto es otra de las cosas que a mí yo pienso, es que es muy complicado ser padre hoy en día también, Sí. por todo lo que ocurre, ¿no? Y muchas veces familias vienen y te piden un poco ayuda, ¿no? De qué es lo que pueden hacer para que estas situaciones no ocurran. Yo he pensado mucho sobre esto, he intentado llegar a alguna conclusión o solución, y lo único que a mí se me ocurre es educar en valores a tu hijo. Porque por mucho que tú eduques, o sea, por mucho que tú quites medios, ¿no? Por ejemplo, limites tiempos de pantalla, dispositivos, estés pendiente de las páginas web donde está, los juegos a los que juega, cuándo juega, cómo habla, con quién habla, etcétera, etcétera, los chats, lo que sea, por mucho que tú estés ahí presente y que lo controles de alguna manera, luego tu hijo se puede juntar con sus amigos, ¿no? En un espacio donde tú no estás presente, no lo ves, y ahí puede darse esta situación que hablamos de ciberacoso perfectamente, u otras en las que solamente si tú has formado y educado en valores a tu hijo, queda esa esperanza de que tu hijo le haga el clic la cabeza y que diga, uy, igual esto no está bien, ¿no? Sí. Yo no sé si tú, como psicóloga orientadora, has encontrado otra solución o qué es lo que piensas respecto a esto, porque es que a mí es lo único que se me ocurre a día de hoy. Estoy totalmente de acuerdo, porque es que el problema también de las tecnologías es que avanzan a un ritmo súper elevado. O sea, estamos a años luz de dónde está la tecnología. ¿Qué ocurre? Que pues como padres y como docentes tenemos una ambivalencia, tenemos que educar para que aprendan pues, determinadas cosas de tecnología, pero también tenemos que protegerlos de otras. Entonces es muy complicado porque la crianza y la sociedad en general todavía no ha evolucionado como para tener niños a la gran escala que están ya las tecnologías. Entonces, es algo muy complejo. Esto es como la pregunta de ¿a qué edad le doy el móvil a mi hijo? Y todas las personas te van a decir, pues cuando esté preparado, cuando tenga la capacidad para tenerlo, para cuando tal. Y dices, vale, pero ¿eso qué es? Pues esto es un tema increíble, ¿eh? ¿A qué edad le doy el teléfono a mi hijo? Eso es una pregunta clave. Que es que cuando pasan al instituto hay que dárselo ya. Es que cuando si saca buenas notas, pues se lo voy a dar. Al final, lo que tampoco tenemos es que perder el sentido común. Las tecnologías, tarde o temprano, están con nuestros hijos. Aunque tú no le des el móvil, en el colegio van a estar trabajando con tecnologías. Aunque tú no le des móvil, sus compañeros se lo van a dejar. Tú no le das móvil propio, pero te coge el tuyo. Entonces, es un tema muy difícil, muy, muy difícil. Yo sí que no te puedo decir una edad exacta, estoy en la línea de lo que se suele decir de cuando estén preparados, tal. El paso al instituto me parece un buen momento, depende
de la personalidad del niño, pero entre primero y segundo de la ESO es cuando se suele dar y normalmente lo reciben de una manera apropiada, pero ya no es el cómo lo reciban, sino luego qué hacen con él. Esto es todo lo que hablabas de educación en valores, de comunicación. Tengo móvil, pero ¿para qué? ¿Para qué lo voy a utilizar? Sí que están capacitados como para tenerlo, pero ¿qué es lo que hacen luego con él? Es muy complicado. Es muy difícil. Y solo va a ir a más, así que conversaciones como estas son por lo que son necesarias, ¿no? Si yo soy padre y detecto o tengo el sentimiento, bueno, o detecto, directamente detecto que mi hijo está sufriendo ciberacoso, ¿vale? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Porque igual si es acoso escolar en el colegio, sí que sé lo que, como es más común, ¿no? No más común, sino más se sabe, más old protocolarizado. school, ¿no? Más viejo, sí. que ya lleva más años con nosotros, ¿no? Sabemos un poco qué hacer, ir a hablar con el profesor y bueno, ¿no? Ya está. Pero si es ciberacoso, ¿cómo demuestro yo que mi hijo está teniendo ciberacoso? ¿Qué es lo que tengo que hacer en esas primeras 24 o 48 horas desde que yo me entero? Yo con este tema a los padres algo que suelo decirles, que a los niños y sobre todo a los adolescentes no les hace tanta gracia, es que si les van a permitir tener algún dispositivo, también establezcan con ellos una serie de reglas para utilizarlo, como por ejemplo pues un control parental más allá de instalar una aplicación de control parental, sino pues bueno, cada X tiempo vamos a ver un poco qué es lo que estás haciendo. Es verdad que es invadir un poco su privacidad, pero en el momento que tú lo haces desde un pacto, ya no es invadir la privacidad, sino dialogar con él sobre pues, qué está haciendo, con quién habla, para qué está utilizando este teléfono móvil. Entonces, una vez tú tienes con tu hijo o con tu hija este nivel de confianza como para poder hablar, es cuando vas a detectar algunos aspectos pues, bueno, relacionados con este ciberacoso. O sea, con quién estás hablando en este videojuego, quién es esta persona, es un amigo tuyo, es un desconocido, quién es, por qué te dice esto fulanito o por qué tú estás diciendo esto. Entonces, tener ese nivel de confianza como para poderlo gestionar con ellos. Lo complicado es llegar a ese acuerdo y a ese pacto, eso es lo difícil, pero bueno, también tú le estás dando ese móvil o ese dispositivo, entonces poderlo llevar con un seguimiento y un control es algo que al final va a ser beneficioso para todos, aunque ellos en un primer momento no quieran. Esto también tiene un peligro, porque también me he encontrado con algunas familias que pasan el propio límite que ellos han establecido y luego les cogen el teléfono de una manera bueno, pues ocultándose y que no quieren contárselo a los hijos y les cotillean. Entonces, ahí es cuando ese vínculo y esa confianza entre ellos se pierde. El pacto debe ser mutuo, pero es muy interesante lo que dices porque pasa de ser como algo invasivo, ¿no? A un buen hábito que se tiene, ¿no? En plan, tú tienes el móvil, puedes hacer esto, esto y esto, pero bueno, que sepas que en algún momento nos vamos a sentar y vamos a ver un poco qué es lo que estás haciendo, vamos a controlar que todo está bien, etcétera, etcétera. Me parece muy interesante. Y luego uno de los grandes problemas que encontramos a día de hoy con hilar los estilos de crianza y estos patrones a las redes sociales es que los modelos, bueno, redes sociales y tecnología, todos los modelos anteriores que hemos podido observar, que hemos estudiado pues desde la psicología, pedagogía, etcétera, pues ninguno consideraba el tema de la tecnología. Entonces estamos un poco aprendiendo a criar nuevas generaciones sin tener un modelo previo en cuanto a este tema. Entonces esto es lo que lo hace todavía muchísimo más complicado, el no poder comparar o estar haciéndolo un poco al final a ciegas, que lo hacemos pues con toda la mejor voluntad del mundo, pero no sabes hasta qué punto se está haciendo bien. Un ejemplo de ello es el tema de las pantallas, por ejemplo, en los colegios. Hubo un boom hace unos años con el tema de las nuevas tecnologías, de las tablets, ordenadores, y ahora ha demostrado que estamos otra vez retrocediendo hacia atrás. Al final es un poco ensayo-error porque vamos a ciegas con este tema. Entonces, bueno, pues con el tema de la crianza, que es algo súper importante para todos los jóvenes,
pues poco a poco y también pues utilizando y tirando del sentido común con ellos. Esto que dices es un proceso de adaptación continuo porque al igual que pasa con la tecnología, pasa con la sociedad, ¿no? Avanza. Ahora mismo, yo lo que digo mucho es que ahora mismo los alumnos de sexto de primaria que están en sexto de primaria no son los mismos alumnos que había hace 4 años en sexto de primaria, porque ahora mismo tienen problemas de una edad más avanzada, pero menos habilidades para solucionar esos problemas. Entonces no puedes estar en sexto de primaria, tener un problema de tercero de la ESO o segundo de la ESO y unas habilidades para solucionarlo de cuarto de primaria. O sea, el gap, ¿no? El gap es mucho mayor. Entonces es muy complicado. Si yo como padre veo que a mi hijo le están haciendo ciberacoso, yo puedo hacer capturas de pantalla, mostrarlas en el colegio, cosas prácticas que yo puedo hacer. ¿Esto es legal? Sí, Quiero decir, claro, siempre hay que respetar la legalidad. Sí, hay que respetar la legalidad, pero claro, tú también tienes que demostrar y aportar pruebas de lo que está pasando. Entonces, puedo guardar capturas de pantalla, fotos que me han enviado, cosas que me han llegado como padre respecto de mi hijo, sí, para siempre y cuando tengan un fin de solventar este problema. Por otro lado, soy otro menor del grupo que ha recibido mensajes o que ha visto estas bromas pesadas y tal, puedo guardarlo, lo mismo, siempre y cuando sea para poner una solución momentánea o el día de después o los 2 días después. Pero luego sí que lo tendría que borrar, sobre todo cuando estamos hablando de fotos quizás pues privadas, de fotos íntimas, etcétera. Para esas, por ejemplo, sí que no sería necesario guardarlas, porque al final tú ahí, eso es un delito. O sea, cuando hablamos de fotos íntimas, eso es un delito que no tienes que tener en tu móvil y ya no es... eso ya trasciende el acoso escolar y es que estamos hablando de pornografía infantil. Entonces, tanto si eres adulto como si eres menor, estas imágenes no las puedes tener en tu móvil, ¿vale? Porque ya no... Esto ya sobresale el tema educativo, sino que eso ya va a Trasciende medios. a mayores, sí. Eso es. Tú trabajas el día a día en un centro educativo, ¿no? Como orientadora y psicóloga, ¿cuáles son los retos que crees que las familias se enfrentan, los mayores retos a los que las familias se enfrentan hoy en día? Pues uno de ellos es la propia crianza, todo lo que hablábamos, que es que ahora las características de los jóvenes de hoy en día son muy distintas a las de sus padres, de cuando ellos eran jóvenes. Entonces, es un reto muy grande porque no puedes criar como a ti te criaron, por así decirlo. Tú tienes que aprender nuevos métodos de crianza, adaptándote a todo lo que ocurre hoy en día. Hoy en día, independientemente de dejando de lado las tecnologías, también hay situaciones sociales más complejas que anteriormente. Bien porque estemos sobreinformados de X cosas, pues por ejemplo del acoso escolar. Antes, si había acoso o había conflicto, no se le daba la trascendencia que le estamos dando ahora. Entonces también eso es una preocupación mayor para los padres. Pues vemos noticias a día de hoy desgarradoras y que es lógico que nos preocupen y que nos inquieten y que queramos hacer algo y que a la mínima que veamos pues ya estemos alerta. Entonces, el no perder un poco ese sentido común de recibir la información que nos dan con cuidado y con tacto, porque nosotros a día de hoy tenemos toda la información del mundo en nuestra mano, o sea, toda. Pero lo que no podemos es perdernos en esa información, tenemos que quedarnos con lo esencial y con lo básico, no con lo que nosotros queremos escuchar. Lo que hablamos del acoso escolar, por ejemplo, si tú buscas acoso escolar vas a tener un montón de información, muchísima, pero no te puedes quedar solo con lo que yo quiero, te tienes que quedar con todo. ¿Qué es acoso escolar? Pues son 3 cosas. ¿Qué cifras reales hay? ¿Qué es lo que ocurre luego? Entonces, hay que tener un poco de cuidado con toda esa información que recibimos. Creo que tenemos la oportunidad de visualizar también un poco todo, ¿no? A través de este episodio y un poco teniéndote aquí. Has comentado lo de las noticias desgarradoras que vemos en la televisión, en los periódicos, etcétera, etcétera.
algo que es posible que ocurra y que suena muy duro, pero es posible que ocurra, es que un niño, un adolescente tenga ideación suicida, ¿no? Tenga ideas que le lleven Ujú. a pensar el quitarse la vida. ¿Cómo puedo yo, es muy complicado lo que te voy a preguntar, pero cómo puedo yo identificar que este niño o adolescente pueda estar entrando en un terreno un poco complicado? Ujú. Como bien dices, pues sí que es complicado, pero también es una realidad. O sea, y pues sobre todo últimamente, estos últimos meses, ha habido muchas noticias de este estilo, que para mí lo más importante, porque se ha escuchado de todo, y al final estamos dejando casi de lado lo que ha sido, que es que han fallecido menores de edad porque se han sentido acosadas o han pasado un mal momento y nos centramos, o yo por lo menos he visto noticias en las cuales se buscaban culpables y al final es que aquí no hay culpables como tal, o sea, se habrán hecho las cosas de un modo o se habrán hecho de otro, pero pues estas niñas, su realidad era que querían dejar de sufrir. Entonces, buscar culpables con estos temas me parece que es dejar de lado lo importante de la situación, que en este caso, pues bueno, era un acoso escolar de otros compañeros y que les ha llevado a desembocar en algo así de grave. Algunas señales de alerta de una ideación suicida o de un pensamiento suicida en relación con el acoso, pues bueno, pueden ser pues desde señales visibles como unas autolesiones, que además en el periodo de la adolescencia es algo relativamente frecuente, pues es como una medida de autodescubrimiento en algunas ocasiones, pero en otras ocasiones sí que puede tener una intencionalidad Mm. pues de ideación suicida. Pues señales eso, visibles como comento, y luego otras señales invisibles, pues como podría ser una despedida inusual, una carta de repente que me ha dejado escrita, algún regalo de pues una pulsera que llevaba siempre, pues se la regalo a tal. Luego también las búsquedas que se hacen a día de hoy en ChatGPT, Mm. en Google ya no tanto, pero ahí hay mucha información en el ChatGPT, en el historial de nuestros chicos, porque se está utilizando como terapeuta al Mm. final y eso nos da mucha información a nosotros como padres de qué es lo que está pensando. Igual ya no es el diario que se hacía antes, sino que ahí simplemente tú preguntas y te responden. Es un diario Entonces, resolutivo, ¿no? efectivamente es un diario y Bueno, encima el problema, bueno, el problema o la resolutivo ventaja, eso es, el en esa problema o la manera. ventaja es que siempre te dice lo que tú quieres escuchar. Mm. Entonces es muy difícil de gestionar. El tema este de ideación, desde el centro educativo se puede comenzar, igual que el acoso escolar, se puede comenzar a trabajar y a intervenir, pero al final es un tema ya que también trasciende del centro educativo y se tiene que llevar una intervención, pues bueno, más clínica en este caso. Es duro porque es duro imaginar que puede ocurrir en niños y adolescentes, pero como bien dices, es una realidad, entonces es otro aspecto a los que estar atento, ¿no? Y saber Sí. un poco, estar informado, porque al final nadie nos informa de esto, nadie nos educa de esto. Cuando ocurre nos viene toda la situación de golpe Sí. y es como, ¿qué hago, no? Y esa sensación de agobio no nos deja actuar bien, ¿no? Pero si sabemos un poco lo que hacer, no exactamente, pero tener las guías, ¿no? Un poco vale, pues voy a hablar con tal persona o ahora tengo que hacer esto o no tengo que decirle esto, voy a hacer lo otro, ¿no? Entonces Sí. es muy importante y es otro aspecto Y a contar tener en también cuenta. eso con personas que te ayuden a gestionarlo, que te ayuden a saber qué decir, qué no decir, cómo proceder, cómo puedo echarle una mano al final, contar con ese apoyo. ¿Puedes comentar estos protocolos que has dicho de acoso escolar y ideación suicida? Ahora, a día de hoy, en los coles, bueno, pues tenemos esa suerte que, como comentaba, todo ese tema emocional cada vez se introduce más. Entonces, lo emocional, bueno, pues también está relacionado pues con el acoso escolar, con la ideación suicida u otro tipo de situaciones más vulnerables y más delicadas. Este tipo de protocolos están en los centros, normalmente los lleva a cabo la dirección educativa o también desde orientación junto con los profes y familias. ¿Qué ocurre y qué es lo que yo pude un poco observar a raíz de estos casos que hemos hablado que salían en las noticias? Que se hablaba mucho de los protocolos
sin tener mucha idea de lo que es un protocolo. Entonces, lo que yo siempre digo es que el protocolo no es ninguna varita mágica para solucionar el problema. Es una herramienta que nos va a ayudar a descifrar qué es lo que está ocurriendo. Entonces, bueno, en el caso de Aragón, voy a hablar del protocolo de acoso escolar. Bueno, pues este protocolo al final es una herramienta dirigida a familias y a profesores, a docentes o miembros de la comunidad educativa para intervenir en estos casos de acoso escolar. La apertura de este protocolo se puede hacer pues bueno, si una familia lo solicita o si el propio centro educativo observa que hay unas condiciones que lo cumplen. Entonces, este protocolo lo que hace al final es recabar información, prevenir e intervenir en, pues bueno, separar o suavizar un poco la situación que hay entre agresor y víctima. Se establecen muchas entrevistas, tanto con la familia de los agresores como de las víctimas, con compañeros, con los propios chicos, y luego se hace, pues lo que comentaba al principio, mucha burocracia y muchos papeles que se tienen que enviar a la inspección y al equipo de convivencia de la comunidad autónoma. Como digo, pues ya veis que al final el protocolo es esto. Se interviene hasta cierto punto, siempre en el ámbito educativo. La coordinación luego con las familias y que luego ellos en sus casas pues apliquen X medidas, dialoguen con los chicos y se coordinen también con el colegio, es al final lo fundamental, más allá de abrir o abrir o cerrar, vamos, cualquier protocolo. Lo importante es lo que se hace luego. Es un poco lo que hablábamos, ¿no? Que no es un problema que se pueda solucionar de la noche a la mañana. Entonces, sí, abrir el protocolo está bien, se debe hacer, si es oportuno se debe hacer, pero no se debe hacer y ya está, me olvido del problema. Se debe hacer y se debe implementar unas medidas y hacer un seguimiento de qué se está haciendo por parte de las familias, del profesorado, etcétera, etcétera. Todos, como has dicho, bien dicho, en conjunto, ¿no? Y se prolonga en el tiempo para acabar con esa situación, ¿no? Efectivamente. ¿Qué es lo que te hizo a ti, Teresa, dedicarte a esto? Porque todo esto que estamos comentando no es fácil y vivirlo en el día a día en el centro, imagino que también es una carga para ti, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te hizo enamorarte un poco de esta profesión y que a día de hoy sigas con muchas ganas? Me has comentado antes de grabar que eres voluntaria también y que das charlas respecto a todo lo que hemos estado hablando. Entonces, ¿qué es lo que te hace seguir tan comprometida con tu trabajo como lo estás? Pues la verdad que voy a ser sincera porque pues los comienzos no te puedo decir que es algo vocacional porque empecé de hecho otra carrera. Entonces no ha sido una cosa que desde un primer momento a mí me llamara la atención. Sí que el mundo adolescente y de infancia y tal sí que siempre me había gustado, pero bueno, pues yo cuando estaba decidiendo qué estudiar, no, en mi cabeza no estaba psicología porque en ese momento no estaba aquí en Zaragoza. Entonces yo me metí a otra carrera. Me gusta también decirlo y por eso lo estoy comentando, para que también visibilizar que no pasa absolutamente nada por tener 18 años y no saber qué es lo que quieres estudiar y equivocarte. Entonces, por eso sí que siempre lo comento al final, es parte también de la orientación. Pero luego, después de empezar esta carrera que me cambié, empecé psicología, tampoco tenía muy claro si me iba a dedicar a la clínica o a la educación, porque como he dicho, es un mundo un poco desconocido. Entonces, en un primer momento quería clínica, pero luego dije, no, esto a mí verdaderamente no me gusta, a mí me gusta mucho los centros educativos. Entonces ya empecé a descubrir lo que era el mundo de la orientación y de la psicología pues más educativa y vi que eso sí que encajaba conmigo, porque al final es algo en el que tú puedes intervenir, puedes hacer las cosas y puedes ayudar a las personas, pero no desde esa intervención clínica. Entonces combinaba un poco todo lo que a mí me gustaba y una vez ya dentro de este mundo, viendo también pues la ayuda que ofreces y el cómo te lo recompensan, sobre todo los chavales, porque al final es eso, y que no es ni una recompensa material, ni mucho menos, sino simplemente ver pues, que confían en ti, que se atreven a ir a hablar contigo, que tienen la confianza como para desahogarse o para tal. Es simplemente eso. Y
Y de estar dentro, pues ya cada vez más he ido pues involucrándome en diferentes temas o en asociaciones o en diferentes cosas que a mí me han llamado la atención. Al final, la formación pues es siempre continua y yo me encuentro retos cada día en mi trabajo de los cuales pues quiero formarme más y saber más sobre ellos. De hecho, tienes también una cuenta de Instagram bastante potente donde comunicas muchas cosas de las que estamos hablando. La cuenta esta mía de Instagram donde pues bueno, suelo divulgar eso de psicología, de temas educativos, hablar siempre también desde dentro de las cosas y con criterio de aquello que yo sé. Hay terrenos donde no conozco, entonces no me atrevo a hablar de este tema, pero hablar de cosas que yo sí que conozco me parece muy importante para visibilizar ya no solo la psicología, sino pues la orientación educativa, que es una parte un poco olvidadilla muchas veces, pero que ayuda a muchísimas personas. Es @recursos de una psicóloga, ¿no? Eso es. Lo pondremos todo abajo en la descripción para Eso que es. puedan encontrarte. Perfecto. ¿Vale? Me parece muy interesante lo que has comentado de que cuando tú estás en un centro educativo, creo que las personas que trabajamos en un centro educativo nos gusta un poco lo que hacemos porque podemos ver el resultado de nuestro trabajo en un corto plazo. Y ahí te das cuenta de verdad de la importancia de tu rol, ¿no? en estos alumnos que te necesitan, ¿no? Entonces creo que es un reconfort, ¿cómo se dice? Sí, muy reconfortante, ¿no? Eso. Creo que es muy reconfortante que el poder ver estas pequeñas acciones, estos pequeños gestos que tú dices que no es nada material, pero que simplemente una sonrisa o la manera que se van después de hablar conmigo, a la que han llegado esa diferencia, ¿no? Es la que un poco te hace el día, ¿no? Sí. Pueden pasar muchas cosas a lo largo yo hablo también por mí, a lo largo del día en el colegio pueden pasar muchas cosas que hasta algún día cansado te replanteas decir, uff, pero ¿y por qué estoy yo llegando tan cansada a casa mentalmente, físicamente? ¿Por qué estoy aquí, no? Pero al día siguiente aparece ese pequeño gesto que tú comentas y dices, pues es por que es esto, otra ¿no? aventura, Es por esto, sí, efectivamente. totalmente. Luego de la orientación también, al final es un terreno un poquito más hostil quizás que lo que es una tutoría o estar con los alumnos, entonces es hostil en cuanto a que son decisiones más complejas o son situaciones un poquito más complejas. Al final la orientación al departamento, cuando acuden las familias es porque tienen una preocupación que va más allá de X temas. Entonces, ver que las familias pues confían en ti para pedir ayuda, para pedir un poco de asesoramiento, o que los chicos también tienen esa confianza y profesores de preguntarte, pues para mí eso es lo más importante de todo y con lo que me quedo al final en mi día a día. Me ha gustado lo que has dicho, que te gusta comentar que cambiaste de carrera, porque también pienso que es fundamental y lo hemos comentado aquí en este podcast antes con otros invitados. Es una presión muy grande, ¿no? Con 17, 18 años, el tener claro qué es lo que quiero hacer. Y ahora mismo a mí si me preguntan qué quieres hacer, a mí me gusta mucho mi trabajo, pero igual diría otra cosa. Entonces es que es complicado, ¿no? Yo tengo la suerte de que elegí lo que elegí y que me gusta, pero no pasa nada por cambiar de profesión a los 20, 25, 30, incluso hay gente mayor de 30 estudiando carreras y que se reconvierten y tienen lo que ahora, ¿no? En redes, una transformación personal de que se dedican a esto. Es muy complicado, es muy complicado. Sí, pero al final es lo que hablábamos también antes, que es la vida y que es que nos tenemos que equivocar para aprender cada uno. Entonces, también tomar decisiones tan importantes o que parecen en ese momento tan importantes y tan decisivas, pues a los 18, 17 años, en ese momento tú lo sufres mucho, pero luego lo vas viendo conforme creces con otro tipo de perspectiva y dices, bueno, pues tampoco era para tanto. Claro, sí. ¿Hay algún mensaje que te gustaría mandar a estos adolescentes, igual un poco que nos puedan hasta estar viendo, que están un poco perdidos en este camino? Sí, me gustaría pues decirles lo que comentábamos, que todos hemos pasado por este proceso, que es un proceso complejo y que entran muchos intereses y muchas decisiones que tomar, o también pues, situaciones con las familias que pueden ser más complicadas y no sabemos bien cómo gestionarlas,
pero al final lo más importante es que quedan muchos años por delante, muchos años de vida, y lo más importante es que cada uno estudie, se dedique a lo que quiere hacer, de una manera o de otra, o empezando por un sitio y terminando en otro, porque al final también hay que disfrutar de cada uno de su trabajo, hay que ser feliz en el día a día y no se puede estar mal en un contexto en el que vamos a pasar tantísimas horas. Entonces, para esto yo a los adolescentes que están todavía en el cole, pues evidentemente les voy a animar para que hablen con la orientadora o el orientador, a ver si les puede asesorar un poquito, a ver si les puede ayudar. Y sobre todo que sean ellos mismos los que decidan qué es lo que quieren hacer en un futuro y que no se dejen llevar por presiones o por cosas que le digan en su entorno. Súper importante, Teresa, súper importante. Teresa, tenemos 2 preguntas con las que terminamos el podcast que hacemos a todos los invitados que vienen. La primera es, ¿cuál es el peor consejo que has escuchado y por qué? Pues he escuchado muchos. El peor de todos, pues yo creo que en una situación que estaba pasando yo muy delicada, una situación que yo estaba tratando de ayudar y era algo muy delicado, el hecho de decir como, venga, vámonos por ahí que se nos olvida todo. Es que era una situación verdaderamente complicada, no era algo sencillo como para tal. Entonces, cuando yo escuché eso dije, si después de todo lo que nos ha estado contando esta otra persona le dices esto, es que no te importa nada de lo que te ha contado. Entonces, muchas veces con eso tenemos que tener cuidado con la carga de lo que nos cuentan, porque aunque no te esté ocurriendo a ti, le está ocurriendo a otra persona. Entonces, hay que tener cuidado con lo que se dice. Hay situaciones que no se puede bajar la persiana. Claro, está, ¿no? que yo soy muchas veces la primera con amigos y tal, que digo, venga, vámonos por ahí un rato, que se nos olviden las cosas y tal. Pero en una situación tan complicada, ¿no? Interesante. Y la segunda es, ¿cuál es el mejor consejo que has escuchado y por qué? El mejor consejo, mira, pues no sé si es un consejo como tal, pero es una frase que escuché hace muy poquito en una charla y me gustó muchísimo, hablando de la empatía. Y desde que escuché esa frase, la pienso bastante a menudo. Y es que siempre nos dicen que la empatía es ponernos en el lugar del otro, pero lo que nos dijo este hombre fue que la empatía es tratar al otro como quiere ser tratado. Y creo que es que tiene toda la razón. Porque él no quiere ser tratado de la misma manera que tú en sus zapatos, ¿no? Él quiere ser Efectivamente, tratado la como él. empatía es tratarle como él quiere, que él necesita. Entonces, no sé si es un consejo como tal, pero fue una frase muy potente y que me gustó mucho. Muy interesante, ¿eh? Tiene todo el sentido del mundo. Sí. Porque si nos ponemos en los pies del otro, un poco hasta egoístamente, ¿no? Le vamos a tratar como a nosotros nos gustaría que nos tratara, pero esa igual no es la solución. Eso es. La solución es lo que él necesita, lo que él quiere. Exacto. Sí. Complicado hoy en día la empatía, ¿eh? Complicado. Te voy a dejar reflexionar también con esa frase. Reflexionaré, sí. Ha sido un placer tenerte, Teresa, de verdad. Igualmente. Creo que a raíz de estas conversaciones podemos llegar a mucha gente y un poco ofrecer esa guía, ¿no? que seguir en estas situaciones tan difíciles. Así que gracias por todo lo que nos has contado. Bueno, yo también darte a ti las gracias por haber podido visibilizar tantas cosas que hemos hablado. Al final hemos hablado de acoso, de ideación suicida, de cambiarse de carrera, hemos hablado un poquito de todo y me hace también mucha ilusión poderlo haber hecho contigo, que también te dedicas un poco a... Bueno, un poco no, te dedicas a este sector, entonces ha sido un placer. Gracias.